¿Has oído hablar alguna vez de un secreto tan oculto que ni siquiera muchos devotos del Padre Pío se han atrevido a hablar de él? Quédate conmigo un momento y piensa en esto. ¿Y si hubiera un detalle oculto, una enseñanza silenciosa relacionada con los 40 días que transformaron por completo su forma de orar, bendecir objetos y afrontar las batallas espirituales? Quizás hayas sentido que algunas oraciones parecen más fuertes en ciertos momentos, que algunos hábitos espirituales despiertan algo diferente en ti, e incluso te has preguntado si hay una lógica divina detrás. ¿Lo has experimentado alguna vez? Pues bien, lo que estás a punto de descubrir puede sorprenderte, porque no se trata de algo común ni fácil de encontrar. Este es uno de esos misterios guardados entre líneas, entre testimonios, entre historias que solo quienes convivieron de cerca con un santo como el Padre Pío se atrevieron a registrar. Imaginen la escena: personas que buscaban sanación, protección, milagros, llegando a él desesperadas, rotas, sin fuerzas, y discretamente el Padre Pío observaba, escuchaba, rezaba, pero también hizo algo que pocos notaron. Siguió un ciclo, un periodo marcado, casi sagrado: 40 días. 40 días de preparación, intensidad y alineación espiritual. 40 días que parecían abrir una especie de ventana entre el cielo y la tierra, donde ciertos objetos, como un escapulario, un rosario o incluso una medalla, se convertían en algo más que simples símbolos. Se transformaban en instrumentos de bendición que portaban una memoria espiritual, como si absorbieran la intención de cada oración. ¿Alguna vez han sentido que un objeto espiritual tenía algo especial, como si albergara un momento, una promesa o incluso una protección inexplicable? Es curioso cómo hablamos tanto de oraciones poderosas, hábitos espirituales potentes, lugares que transmiten una atmósfera diferente, pero casi nadie habla de lo que sucede cuando todo esto encaja en un ciclo específico. Aquí es donde el misterio comienza a cobrar forma. Durante años, relatos cercanos al Padre Pío mencionan discretamente este proceso. No se revelaba en sermones, no se anunciaba a multitudes. Era algo íntimo, casi silencioso, algo que repetía como alguien que comprende profundamente el funcionamiento invisible de la fe. Quizás precisamente por eso tan pocos se han atrevido a comentar, porque implica disciplina, intención y un toque de lo sobrenatural que no puede tratarse superficialmente. Ahora piénsenlo: si el Padre Pío, un hombre que llevaba los estigmas, tenía visiones, se bilocaba y libraba intensas batallas espirituales, consideraba este ciclo tan importante, ¿qué podría estar detrás de estos 40 días? ¿Por qué este número aparece tantas veces en la Biblia, en la vida de los santos y en las revelaciones espirituales? ¿Por qué Jesús pasó 40 días en el desierto? ¿Por qué tras la resurrección permaneció entre los discípulos durante 40 días? ¿Y por qué el Padre Pío, alguien profundamente conectado con el cielo, repitió este patrón sin anunciarlo públicamente? Lo cierto es que muchas personas rezan, usan objetos bendecidos, crean hábitos espirituales, pero desconocen que hay un principio detrás de todo ello. No comprenden por qué algunas bendiciones parecen fluir con mayor intensidad en ciertos momentos. No se dan cuenta de que existe una armonía entre la oración, el objeto, el lugar y el tiempo que potencia lo que se busca. Y eso es precisamente lo que hace que este secreto sea tan fascinante. Cuando lo descubres, ya no puedes ver tu vida espiritual de la misma manera. Quédense conmigo hasta el final, porque lo que vamos a explorar juntos no es solo una historia, sino una invitación a ver la fe con nuevos ojos. Poco a poco, comprenderán cómo este detalle oculto de los 40 días puede iluminar muchas cosas que quizás siempre hayan sentido, pero que nunca pudieron explicar. Y lo más interesante es que todo esto se conecta con cómo el Padre Pío bendijo, aconsejó y guió a las personas que buscaban una respuesta, una cura, una intervención divina. Y a medida que avanzamos, surge una pregunta casi por sí sola: si este secreto realmente existió, ¿dónde comienza exactamente? Profundicemos en ello. Y a medida que profundizamos en este misterio de los 40 días, incluso puedes sentir que algo más grande nos observa,
algo que solo se revela a quienes realmente desean comprender. Es como si un velo comenzara a correrse poco a poco, mostrando que la espiritualidad no se compone solo de gestos automáticos, sino de intención, disciplina y una entrega que el Padre Pío conocía como pocos. Y mientras escuchas todo esto, quizás algún recuerdo tuyo haya aflorado, quizás alguna situación de tu vida espiritual haya cobrado más sentido ahora. Si este tema te resuena, deja un comentario abajo sobre lo que más te ha conmovido hasta ahora. Tu experiencia puede ayudar a alguien más que esté pasando por el mismo proceso, y no te imaginas cuánto fortalece esto a nuestra comunidad. Digo esto porque cada comentario, cada palabra que compartes aquí, no solo ayuda al crecimiento del canal, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a personas que necesitan precisamente este tipo de contenido. Y mira, si has llegado hasta aquí, es porque este tema resuena en ti. Así que, si puedes, por favor, dale a me gusta. Parece simple, pero marca una gran diferencia para que este mensaje llegue a otras personas que quizá lleven mucho tiempo buscando respuestas espirituales sin saber dónde encontrarlas. Y por supuesto, si sientes que este tipo de contenido te conmueve, si te trae paz, reflexión y una nueva perspectiva de tu fe, suscríbete al canal para seguir caminando conmigo. Tu presencia aquí no es solo un número, es parte de este espacio de luz que construimos juntos. Tu participación es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con historias profundas como esta, que a veces permanecen ocultas, esperando que alguien sediento de verdad las descubra. Y a medida que avanzamos, este viaje hacia el secreto del Padre Pío comienza a desarrollarse aún más, como si cada capa revelara algo que siempre ha estado ahí, pero que recién ahora estamos empezando a ver. Y es precisamente aquí donde algo más profundo comienza a revelarse, como si abriéramos una puerta a un territorio espiritual que muchos solo observan desde lejos, sin comprender realmente el impacto que tiene en su propio camino. Para comprender el poder de este secreto de 40 días, es imposible no mirar quién era el Padre Pío más allá de las imágenes, las historias repetidas y las frases célebres. Hay toda una verdad oculta tras bambalinas de su vida que pocos perciben, porque no es solo un santo reconocido, sino alguien que vivió la espiritualidad con una intensidad casi imposible de explicar con palabras. Es como si cada una de sus respiraciones estuviera alineada con algo de lo alto, una conciencia tan despierta que vio lo que la mayoría de nosotros pasamos toda la vida intentando comprender. El Padre Pío no era solo un hombre de fe, llevaba marcas físicas que desafiaban cualquier explicación humana, los estigmas, heridas que sangraban, que dolían, que le recordaban, día tras día, su profunda conexión con el sufrimiento de Cristo. Estas marcas físicas no eran meros signos, eran mensajes silenciosos, revelaciones vivientes de que la espiritualidad puede moldear el cuerpo, la mente y el espíritu de maneras que van mucho más allá de lo visible. Y al reflexionar sobre esto, empezamos a comprender por qué cada palabra que pronunciaba estaba llena de poder, por qué cada consejo parecía tener un peso eterno. Pero eso no fue todo lo que hizo diferente al Padre Pío. Los relatos de bilocación, la capacidad de estar en dos lugares al mismo tiempo, muestran cómo su misión trascendió las barreras del espacio. La gente presenciaba su presencia en lugares donde nunca había estado físicamente, y sin embargo, la sensación era real, concreta, como si estuviera allí cumpliendo una misión silenciosa. Es este tipo de experiencia la que nos hace comprender que el mundo espiritual no es una metáfora, sino una realidad que toca nuestras vidas cuando menos lo esperamos. Además de la bilocación, existían dones místicos, visiones, profundo discernimiento, percepciones espirituales tan claras que parecían atravesar la mente de las personas como si fueran páginas abiertas. Muchos de los que se acercaban a él sentían que era innecesario decir nada. El Padre Pío ya lo sabía, veía dolores ocultos, decisiones sin resolver, sentimientos que la persona intentaba disimular incluso ante sí misma. Esto no provenía del estudio, la técnica ni la habilidad humana. Era algo concedido, algo que surgía de un nivel tan alto de entrega espiritual
que se convirtió en una especie de canal entre el cielo y la tierra. Y detrás de todo esto, también hubo batallas espirituales. Este es un punto esencial para comprender la profundidad de lo que dijo sobre ciclos, períodos y prácticas espirituales. El Padre Pío no solo hablaba por hablar, lideró batallas reales e intensas que dejaron huella. Hay relatos de ruidos, ataques, objetos que se movían sin explicación, noches de vigilia donde lo invisible parecía tomar forma. Sabía que el mundo espiritual tiene reglas, ritmos y confrontaciones, y que la disciplina de 40 días tenía un propósito específico en este combate invisible. Cuando alguien como el Padre Pío hablaba de 40 días, no era casualidad. Comprendió cómo pocos que ciertas bendiciones dependen no solo de la fe, sino también de la constancia, una mentalidad alineada y la decisión de seguir un proceso hasta el final sin interrumpir el flujo. Es curioso ver cómo, al observar su vida, cada detalle se conecta con el otro, como si todo formara parte de un gran mosaico espiritual. Los estigmas revelan sacrificio, la bilocación revela misión, los dones místicos revelan sensibilidad, las luchas espirituales revelan la guerra invisible, y todo esto en conjunto forma la base para comprender por qué los 40 días fueron tan importantes para él, no como superstición, sino como un proceso de transformación, como un ciclo que moldea el alma de quienes lo practican, como un periodo donde las revelaciones se aclaran y donde las decisiones espirituales cobran fuerza. A medida que estas piezas encajan, comprender la vida del Padre Pío deja de ser una simple inspiración para convertirse en una invitación a mirar hacia adentro, a comprender que la espiritualidad no se compone de momentos aislados, sino de movimientos continuos, de hábitos que construyen algo más grande con el tiempo. Y cuando comprendemos quién era realmente, comenzamos a ver con mayor claridad la profundidad del secreto que estamos explorando, porque toda su vida fue un testimonio viviente de que nada en el mundo espiritual sucede por casualidad y continúa con normalidad según la explicación. Y ya que estamos profundizando tanto en esta historia, deja la palabra profundidad en los comentarios para demostrar que estás en este viaje de revelación con nosotros. Y es cuando observamos la vida del Padre Pío con esta mirada más atenta que empezamos a percibir algo aún más profundo. Nada de lo que hacía estaba desconectado de un patrón mayor. Cada gesto, cada instrucción, cada silencio suyo parecía seguir un ritmo que trascendía la lógica humana. Y es precisamente por eso que cuando hablaba de 40 días Ica, este número cobraba un significado que va mucho más allá de un simple conteo. Señalaba una especie de código espiritual, una verdad oculta que abarca siglos, historias y experiencias místicas y que deja una huella clara para quienes deciden observar con atención. Este periodo de 40 días aparece tantas veces en la Biblia que es imposible ignorar su impacto. Es casi como si Dios hubiera establecido un plazo para procesos importantes, un ciclo completo de transformación, preparación y revelaciones internas que solo ocurren cuando alguien se entrega por completo. Considere la profundidad de esto. Jesús pasa 40 días en el desierto, enfrentando tentaciones, fortaleciendo su alma, moldeando su mentalidad espiritual antes de comenzar su ministerio público. No es solo un número, es un territorio de decisiones, de confrontar lo invisible, de alinearse con el propósito. Y cuando lo pensamos, nos damos cuenta de que este patrón no se repite por casualidad. Tras la resurrección, los 40 días aparecen de nuevo. Este periodo se convierte en una ventana donde Jesús aparece, enseña, guía y prepara a los discípulos para lo que estaba por venir. Es un intervalo entre mundos, donde el cielo toca la tierra de forma directa e intensa. Esto ya demuestra que este número no es solo simbólico, representa una fase donde la conciencia espiritual se expande, donde quienes están atentos pueden percibir lo que normalmente pasaría desapercibido, y no termina ahí. En diversos relatos de santos, místicos, ermitaños y personas que han vivido intensas experiencias de fe, los 40 días emergen como un ciclo de transformación interior. Es un tiempo que parece afectar al ser humano de una manera muy particular,
como si fuera el período preciso para purificar lo que necesita purificarse, fortalecer lo que necesita crecer e iluminar lo que antes estaba oculto. Es en este punto donde el viaje espiritual cobra forma, significado y profundidad. Cuando comprendemos todo esto, empezamos a ver con más claridad por qué el Padre Pío se tomaba este número tan en serio. No usaba los 40 días como una tradición vacía, sino como una verdadera ventana espiritual. Para él, este periodo funcionaba como una especie de puerta abierta, un espacio donde la oración se intensificaba, donde los objetos espirituales absorbían la intención con mayor facilidad, donde las decisiones internas se fortalecían y donde el impacto espiritual parecía multiplicarse. Quienes vivieron con él lo sabían, aunque muchos no tuvieran el valor de comentarlo públicamente. Era una verdad que circulaba entre bastidores, algo que él vivía, pero que no siempre explicaba con palabras. Y aquí hay algo fascinante. La mente humana ama los patrones, pero el espíritu humano los necesita. Los 40 días forman un ciclo que estructura el alma, colocando a la persona en un proceso continuo, en lugar de una práctica imprecisa. Es como si este periodo colocara cada oración dentro de un ritmo, cada intención dentro de una frecuencia, cada búsqueda dentro de un camino que lleva a un punto específico. Y cuando alguien está dispuesto a entrar en este ciclo, comienza a percibir cambios sutiles, revelaciones inesperadas, sentimientos que antes eran confusos que se aclaran. Es una especie de refinamiento espiritual, donde todo lo innecesario comienza a desaparecer y todo lo esencial comienza a revelarse. Por lo tanto, cuando el Padre Pío recomendaba prácticas de 40 días, no hablaba de algo casual. Enseñaba en silencio que el espíritu necesita constancia, ritmo y compromiso. No se trata solo de rezar, se trata de perseverar. No se trata solo de pedir, se trata de perseverar. No se trata solo de desear, se trata de dejarse transformar. Y cuando esta mentalidad entra en acción, la persona no solo reza, sino que cambia de adentro hacia afuera. Las decisiones espirituales se fortalecen, la fe se estabiliza, la sensibilidad aumenta. El ciclo completa algo que habría quedado inconcluso si se hubiera interrumpido antes. Por eso, para el Padre Pío, los 40 días funcionaron como una ventana espiritual, y continúa con la explicación. Cada día construía algo invisible, como si se colocaran ladrillos espirituales, uno a uno, hasta formar una estructura capaz de sostener una gracia mayor. Este es el punto que cambia nuestra percepción de todo este proceso. Si has llegado hasta aquí y esta idea ha despertado algo dentro de ti, comenta con la palabra ciclo, para que sepa que esta revelación realmente resonó contigo. Y cuando comprendemos que los 40 días formaron esta ventana espiritual tan específica, empezamos a ver otro punto que el Padre Pío observaba con atención casi silenciosa: los objetos protectores. Para muchos son solo símbolos, recordatorios de fe, cosas que llevamos por tradición. Pero para el Padre Pío eran algo mucho más profundo, algo que llevaba consigo una especie de memoria espiritual, como si preservaran no solo el gesto de fe, sino también el impacto de las intenciones y oraciones que se hacían a lo largo del tiempo. Y esto cambia por completo nuestra perspectiva sobre los escapularios, las medallas, los rosarios y los crucifijos, porque deja de ser solo una cuestión de devoción para convertirse también en una cuestión de transformación interior y mentalidad espiritual. Es como si cada objeto fuera una pequeña extensión de la vida espiritual de una persona, no porque tenga poder propio, sino porque el Padre Pío comprendió que todo lo que tocamos a diario, todo lo que sostenemos al rezar, todo lo que llevamos cerca del corazón, absorbe algo de nuestro camino. Decía que ciertos objetos se convierten en testigos silenciosos de nuestras luchas, decisiones, lágrimas y peticiones. Esta verdad oculta es una en la que pocas personas se detienen a pensar, pero cobra sentido al observar las historias de tantos santos que valoraron profundamente lo que llevaban consigo. Imaginemos, por ejemplo, un rosario que acompaña a alguien durante años, cada cuenta tocada durante la oración, cada momento de búsqueda, cada súplica silenciosa.
Todo esto crea una especie de conexión entre el alma de la persona y ese objeto. Es como si quedara grabado en la experiencia espiritual de quien lo usa. Y el Padre Pío se lo tomó tan en serio que hizo algo que casi nadie se atrevía a comentar abiertamente. Apartó objetos específicos para completar un ciclo completo de oraciones de 40 días. Aquí es donde realmente comienza el secreto. El Padre Pío creía que, durante esos 40 días, el objeto absorbía profundamente la intención de la oración, como si se impregnara de capas de fe, esperanza y búsqueda. No se trata de algo mágico ni supersticioso, sino de la comprensión espiritual de que todo lo que se hace con constancia echa raíces. Así como la tierra seca necesita días consecutivos de lluvia para ser fértil, el alma también necesita repetición, compromiso y entrega para que algo mayor florezca. Y los objetos que acompañaban este proceso se convirtieron en parte del viaje, llevando consigo fragmentos de esta entrega diaria. El escapulario, por ejemplo, no era solo una joya para llevar al cuello, se convirtió en una especie de recordatorio viviente, un símbolo de protección que se fortalece a medida que la persona camina en la fe, día tras día. La medalla no solo llevaba la imagen de un santo, sino también una presencia espiritual que se consolidaba a lo largo del ciclo de 40 días. El crucifijo se convirtió en un punto de anclaje emocional, espiritual y mental. Todo esto porque el Padre Pío comprendió que los seres humanos son profundamente simbólicos y que los signos concretos nos ayudan a mantener una conexión con lo invisible. Y cuando hablamos de memoria espiritual, no nos referimos literalmente a un objeto que piensa o siente, sino a que lleva consigo la huella de lo vivido. Es como un diario silencioso que absorbe el impacto de la fe y la intención. El Padre Pío sabía que si una persona se comprometía a orar durante 40 días con un objeto específico, este quedaría marcado por la constancia, la búsqueda e incluso las revelaciones que surgen durante el proceso. Se convertiría, en cierto modo, en un aliado espiritual, una extensión de la decisión de la persona de no rendirse, de continuar incluso cuando el desánimo la azota. Y aquí hay un detalle aún más profundo. El Padre Pío no escogía objetos al azar. Sabía que algunas piezas tenían una mayor sensibilidad, un mayor poder simbólico, y por eso instruyó que se usaran con respeto y conciencia. Entendía que un rosario cargado de oraciones no era lo mismo que un rosario comprado y guardado en un cajón sin ser tocado. La diferencia residía en el ciclo, y este viaje, al durar 40 días, creó algo difícil de explicar, pero imposible de ignorar. Por eso muchas personas reportaron sentir paz, protección o incluso claridad al sostener objetos utilizados en ese ciclo. No porque el objeto tuviera poder propio, sino porque se convirtió en un recordatorio constante de lo que la persona había experimentado, las decisiones espirituales que había tomado, la transformación interior que había experimentado. En otras palabras, el objeto se convirtió en un ancla para el alma, y la explicación continúa con normalidad, algo que ayudó a la persona a mantenerse firme cuando todo a su alrededor parecía derrumbarse. Si sentiste el poder de este símbolo en tu propia vida, comenta con la palabra marcado, para mostrar que esta revelación resonó con lo que llevas en tu corazón. Y cuando comprendemos esta íntima relación entre los objetos de protección y la fuerza espiritual que se forma a su alrededor, algo aún más curioso comienza a emerger tras la vida del Padre Pío. Es como si, al observar estos detalles, finalmente lográramos ver el hilo invisible que conectaba todo lo que hacía en silencio. Y este silencio lo dice todo, porque algunas de las prácticas más poderosas que llevó a cabo no fueron anunciadas, explicadas en voz alta ni expuestas a nadie. Eran hábitos profundos, mantenidos en un segundo plano en su rutina espiritual, que revelaban mucho más sobre su mentalidad y su disciplina espiritual que cualquier sermón público. Uno de estos hábitos, quizás uno de los más significativos, era la forma en que llevaba a cabo su propio ciclo de 40 días. No se trataba solo de guiar a otros a hacerlo, él mismo lo practicaba con una dedicación que impresionaba a quienes lo presenciaban de primera mano. El Padre Pío tenía la costumbre de apartar un solo objeto. Podía ser un rosario, una medalla, un crucifijo
o un escapulario específico y ponerlo en profunda oración diariamente durante 40 días consecutivos. Y aquí está la parte que pocos saben. Nunca rompió este ciclo por nada. Ya fuera enfermo, sangrando por los estigmas, cansado, rodeado de personas que buscaban ayuda o incluso enfrentando intensas batallas espirituales, el ciclo nunca se interrumpía. Para él, este compromiso tenía el peso de una promesa silenciosa. Esta disciplina le reveló una verdad oculta que comprendió con mucha claridad. La constancia espiritual forja una fuerza interior que no se puede adquirir de otra manera. Cada día que sostenía ese objeto y lo colocaba ante Dios, era como si marcara su propia alma con una intención renovada. No era una repetición mecánica, era una firma espiritual. Y él mismo solía decir, con palabras sencillas pero profundas, que el cielo registra cada día como si fuera una firma. Esta frase, en sí misma, nos abre una enorme ventana para comprender la inmensidad de este hábito. Piensa en la profundidad de esto. Cada día cuenta, cada día tiene peso, cada día deja una huella en el mundo espiritual. Es como si, para el Padre Pío, la oración diaria dentro de este ciclo se convirtiera en un documento vivo entre el alma y Dios, un registro silencioso que el cielo no ignora. Y no es difícil imaginar cómo esto influyó en su camino espiritual. La constancia crea una especie de impacto interno que se acumula, que suma, que fortalece a la persona en una decisión profunda. Sabía que la transformación espiritual no ocurre en momentos aislados, sino en la repetición fiel, en la entrega continua, en las pequeñas decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Este hábito también demuestra cuánto comprendía el Padre Pío la sensibilidad del mundo espiritual. No realizaba este ritual para cargar de poder el objeto, sino para alinearse con la intención que allí depositaba. El objeto era un testigo, no el protagonista. Era como si dijera, me mantendré firme, lo entregaré todo, sostendré este propósito. Es este tipo de entrega la que modifica la mente, calma el corazón y fortalece el alma. Y cuando la intención se repite con verdad, con enfoque, con fe, el mundo espiritual responde, no porque Dios necesite el ritual, sino porque el alma humana necesita el camino. La constancia del ciclo de 40 días también revela algo sobre las decisiones espirituales. El Padre Pío sabía que muchas personas comienzan con entusiasmo, pero pierden fuerza en el camino, y es precisamente a mitad del camino donde se libran las mayores batallas internas. Es allí donde surgen el desánimo, la distracción, las dudas y las preguntas. Pero para él, el compromiso con el ciclo era la prueba de que la fe no es solo un sentimiento, sino una decisión que se renueva cada día, una decisión que transforma a la persona incluso antes de transformar la situación. Y hay algo aún más impresionante. Quienes observaban este hábito comprendían que el Padre Pío no veía los 40 días como una fecha límite para recibir algo, sino como un proceso para prepararse espiritualmente. Es como si el ciclo se centrara menos en el resultado y más en la formación interior que se desarrollaba en él. Cada día de oración moldeaba su mentalidad, profundizaba su sensibilidad espiritual y refinaba su percepción de lo invisible. El objeto elegido se convertía en un mero símbolo externo de un gigantesco trabajo interior. Lo que pocos comprenden es que este tipo de disciplina deja huella en el alma, en la memoria espiritual, en el propósito, y estas huellas se acumulan hasta generar un cambio real en la persona. No es un esfuerzo vano, es como si cada día añadiera una capa de fuerza, como si cada repetición fortaleciera la decisión inicial, como si cada momento de oración profundizara esa conexión sagrada entre lo humano y lo divino. Esta práctica silenciosa del Padre Pío nos muestra que la verdadera transformación espiritual ocurre entre bastidores, en momentos en que nadie nos observa, en las decisiones que tomamos en la intimidad de nuestras almas. Y comprender esto cambia por completo nuestra percepción del poder de los 40 días y nuestra forma de continuar con la explicación, porque es aquí donde empezamos a ver que este hábito no era solo suyo, era una invitación implícita a todos los que deseaban entrar en un proceso donde el cielo no observa la prisa, sino la fidelidad diaria. Si esta idea resonó
contigo de alguna manera, escribe la palabra su firma en los comentarios para que sepa que esta revelación habló a tu espíritu. Y al observar este hábito silencioso del Padre Pío, algo aún más intrigante comienza a emerger ante nosotros, porque no fue solo el objeto ni solo el ciclo de 40 días lo que conformó este poderoso proceso espiritual. Había un tercer elemento que muchos ignoran, pero que fue decisivo para el Padre Pío: el lugar donde todo sucedía. Tenía la profunda convicción de que ciertos entornos poseen una mayor apertura espiritual, como si fueran puntos donde la gracia se acerca con mayor facilidad. Y esto cambia por completo nuestra forma de entender el camino espiritual, porque ya no hablamos solo de la intención, sino también del espacio donde se cultiva esa intención. El Padre Pío creía que hay lugares que absorben la oración de la misma manera que ciertos objetos absorben la intención. Esto explica por qué valoraba tanto las capillas silenciosas, las pequeñas habitaciones dedicadas exclusivamente a la oración e incluso los altares domésticos que las familias erigían con devoción. Para él, estos espacios no eran meros escenarios, sino verdaderos lugares de poder, entornos que se volvían espiritualmente sensibles porque alguien los había consagrado para dialogar con Dios. Es como si las paredes albergaran los ecos de las oraciones, como si el aire llevara un rastro de las ofrendas que allí se hacían. Esta es una de esas verdades ocultas que solo comprendemos cuando observamos detenidamente el funcionamiento interno de la espiritualidad. Y lo más interesante es que el Padre Pío no hablaba de esto con un místico tono exagerado. Para él era algo natural. Donde hay constancia, hay presencia. Donde hay entrega reiterada, hay apertura. Donde hay verdadero silencio, hay encuentro. Sabía que un entorno preparado, incluso uno sencillo, crea una atmósfera que facilita la concentración, la sensibilidad espiritual, la profundidad de las oraciones y la claridad interior. Es como si el lugar se convirtiera en un compañero del alma, ayudando a la persona a redescubrirse a sí misma cada vez que entra. Esto explica por qué tantos santos elegían rincones específicos para orar. No era casualidad, era intencional, consciente, fruto de decisiones espirituales que se repetían a diario. Relatos de devotos cercanos al Padre Pío afirman que el efecto de los 40 días se triplicó cuando el ciclo se realizó en estos lugares de poder. Si bien esta afirmación puede parecer exagerada a primera vista, al observar la dinámica espiritual que la sustenta, nos damos cuenta de su sentido. Un entorno consagrado y silencioso, dedicado exclusivamente a la oración, genera un impacto emocional, mental y espiritual que favorece la profundización de la fe. Ayuda al alma a entrar en ese estado de intimidad con Dios sin distracciones, sin ruidos, sin interferencias. Es como si el entorno fuera el terreno fértil donde las semillas espirituales del ciclo de 40 días pudieran crecer con mucha mayor intensidad. El Padre Pío no escogía cualquier lugar para estos momentos. Sentía un enorme respeto por el entorno donde se desarrollaba la oración. Sabía que cada espacio posee su propia energía emocional, que se acumula a lo largo del camino de quienes lo frecuentan. Y cuando un entorno se convierte en un refugio espiritual, empieza a funcionar como un imán que atrae el alma hacia su interior, facilitando el encuentro con Dios. Este es un detalle que muchos ignoran, pero que marca la diferencia. No se trata de superstición, sino de sensibilidad espiritual, de una profunda comprensión del efecto que el entorno tiene en la mente, el corazón y el espíritu. Así como ciertos lugares nos brindan una paz inexplicable, otros nos inquietan. El entorno moldea nuestro estado interior, y el Padre Pío lo comprendió con tanta claridad que guió a las personas a crear sus propios lugares de fortaleza, incluso dentro de sus hogares. Un pequeño rincón, una mesa sencilla con un crucifijo, una vela, una imagen que conmoviera el corazón, o incluso un espacio donde uno pudiera entrar y sentir que allí existía algo sagrado. Sabía que cuando el entorno se elige con intención, la mente entra más rápidamente en un estado de reverencia, el alma desciende más fácilmente al silencio y la oración encuentra un camino más libre para ascender. Este concepto de lugar de fortaleza
también conlleva una importante verdad interior. El espacio que elegimos para buscar a Dios revela lo que estamos dispuestos a ofrecer. Cuando alguien dedica un lugar específico a la oración, le está diciendo al cielo y a sí mismo que esa búsqueda es una prioridad, que ese diálogo es importante, que esa transformación vale la pena. Y cuando el cielo reconoce este gesto, la respuesta llega con mayor intensidad. Es como si cada oración allí acumulara una capa de luz, fortaleciendo el entorno y aumentando su sensibilidad espiritual con el tiempo. Por lo tanto, cuando los devotos reportaron que los 40 días pasados en estos espacios tuvieron un efecto multiplicador, no hablaban de magia, sino de armonía espiritual. El entorno adecuado amplifica la intención. La intención sostenida durante 40 días crea profundidad, y la profundidad abre espacio para revelaciones, claridad, consuelo y fortaleza, tal como lo experimentó el Padre Pío en su propio camino. Esta combinación de lugar, objeto y constancia forma una poderosa tríada, y la explicación continúa con normalidad. Es en esta unión que el proceso se vuelve vivo, transformador, capaz de tocar no solo la superficie del alma, sino también sus raíces más profundas. Si esto ha despertado algo dentro de ti, escribe la palabra refugio en los comentarios para demostrar que esta revelación ha encontrado un lugar en tu corazón. Y cuando comprendemos la importancia del lugar, del entorno que acoge y amplifica la fe, empezamos a darnos cuenta de que el Padre Pío elaboró meticulosamente cada detalle de este proceso con una precisión espiritual impresionante. Nada fue aleatorio, nada improvisado, nada impulsado por impulsos. Sabía que el camino espiritual se construye a partir de pequeñas decisiones repetidas y silenciosas, pero llenas de significado. Y es precisamente en esta parte del camino que nos adentramos en algo de lo que casi nadie habla, pero que está en el corazón de este secreto de 40 días, la oración específica. El Padre Pío siempre fue conocido por su gran oración. Quienes lo conocieron se asombraron por la intensidad, la profundidad e incluso la gran cantidad de oraciones que podía sostener a lo largo del día. Pero hay un detalle que pocos conocen. En los ciclos más importantes de su vida espiritual, no eligió oraciones complejas, largas ni extraordinarias. Al contrario, volvió a las oraciones más sencillas, a las palabras que todos saben de memoria, a los fundamentos de la fe cristiana. Para él, el poder no residía en la complejidad del texto, sino en la constancia con la que el alma se entregaba a él. El Padre Nuestro, por ejemplo, siempre fue una de las oraciones más utilizadas por el Padre Pío en estos ciclos. Y es curioso pensar en esto, porque muchos buscan oraciones elaboradas cuando desean algo profundo, pero para él la fuerza residía precisamente en lo esencial. El Padre Nuestro es una oración completa, que abarca todo lo que el alma necesita decir: entrega, petición de sustento, protección, liberación, confianza. El Padre Pío comprendió que repetir esta oración durante 40 días, siempre en el mismo lugar con el mismo propósito, no era monotonía, era alineación. Era como si cada repetición profundizara un poco más la intención, como si cada palabra abriera espacio para algo que antes estaba encerrado. El Ave María también formaba parte de este ritual, especialmente en períodos de lucha espiritual o discernimiento. El Padre Pío creía que esta oración tenía un poder muy particular, ya que conectaba directamente el alma con la protección de la Virgen María. Para él, el Ave María creaba una especie de escudo alrededor de la persona, fortaleciendo su mentalidad y sensibilidad ante las tentaciones, las dudas y las ansiedades. Pero lo más impresionante era cómo repetía esta oración con una delicadeza que parecía brotar de su corazón. No la recitaba como quien cumple una obligación, sino como quien conversa con alguien que siempre está cerca. Y también estaba la oración al ángel de la guarda, que el Padre Pío recomendaba con especial cariño. Tenía una relación muy profunda con su ángel y creía que al incluir esta oración en el ciclo de 40 días, una persona se abre a una presencia espiritual más activa durante todo el camino. Para él, el ángel no era una figura simbólica, sino alguien que acompaña al alma entre bastidores,
alguien que protege, inspira, guía y sostiene. Y cuando esta oración se repite a diario, el corazón se vuelve más receptivo a estas inspiraciones que a menudo pasan desapercibidas en el ajetreo de la vida. Pero el verdadero secreto no residía solo en las oraciones elegidas. El secreto residía en cómo se practicaban. El Padre Pío decía que, para que el ciclo de 40 días funcionara como una clave espiritual, era necesario repetir la misma oración en el mismo lugar con el mismo propósito. Esta tríada era innegociable. Sabía que cuando el alma repite la misma ofrenda en el mismo espacio, crea una especie de camino espiritual. Cada oración se basa en la anterior. Cada repetición profundiza la intención. Cada día conecta a la persona con algo más grande, invisible, pero extremadamente real. Es como si el espíritu se perfeccionara con la repetición, no con la repetición vacía, sino con la repetición que moldea. Y esta mentalidad es la que transforma por completo la comprensión del ciclo de 40 días. No se trata de orar mucho ni de orar al azar, sino de orar con enfoque, disciplina y fidelidad. La oración simple, cuando se realiza de esta manera, deja de ser simple. Se convierte en un instrumento de transformación, un puente entre el propósito y el resultado, una herramienta para las revelaciones internas que solo aparecen cuando la persona decide pasar por todo el proceso. Este es el tipo de verdad que no se suele discutir porque exige compromiso. Requiere que la persona se sumerja seriamente en el camino, que se entregue al proceso sin buscar atajos, que permita que cada palabra pronuncie un cambio profundo en su interior. Y cuando eso sucede, cuando alguien mantiene la misma oración durante 40 días en el mismo lugar, algo comienza a moverse en su interior. La mentalidad cambia, la conexión con Dios se profundiza, el propósito cobra forma y lo que parecía lejano comienza a hacerse posible, y así sucesivamente. Así es como el ciclo de 40 días deja de ser una práctica y se transforma en una experiencia. Si esta revelación tocó algo dentro de ti, escribe la palabra propósito en los comentarios para que pueda ver que esta parte del viaje resonó en tu corazón. Y cuando comprendemos esta disciplina de la oración repetida, siempre anclada en el mismo propósito, empezamos a darnos cuenta de que algo muy particular ocurre dentro de este ciclo. No es solo la mente la que se organiza, ni solo el corazón el que encuentra dirección. Hay un movimiento más profundo, casi imperceptible al principio, pero que se intensifica con el paso de los días. Es como si, con cada oración, el alma diera un paso hacia un espacio interior que estaba dormido. Este avance es lento, silencioso, constante, y es precisamente esta constancia la que prepara el terreno para lo que tantas personas cercanas al Padre Pío relataron sobre el día 40. Según estos relatos, el último día del ciclo nunca era igual a los demás. Había algo diferente en él, algo que parecía romper una barrera interna. Muchos describen este momento como una especie de paz profunda, una que no depende de las circunstancias, que no se ve afectada por lo que sucede a su alrededor. Es esa sensación que llega de repente, como si el corazón hubiera dejado de luchar consigo mismo, una calma que no es emocional, sino espiritual, como si lo que estaba fuera de lugar finalmente volviera a su lugar. El Padre Pío decía que esta paz no era solo un consuelo, sino una señal de que el alma había sido trabajada día tras día hasta alcanzar un punto de equilibrio que solo el proceso podía ofrecer. Otras personas reportaron algo aún más curioso: señales espirituales. No hablamos de visiones extraordinarias ni de intensas manifestaciones místicas, sino de pequeñas revelaciones que surgen en el momento oportuno, como una luz que se enciende en un pasillo oscuro, una palabra que toca el corazón, una inspiración que aclara una duda que atormentaba la mente, una visión que ilumina una decisión, o incluso algo concreto que sucede en el exterior, pero que resuena tan profundamente que la persona reconoce de inmediato. Esta es la respuesta. El Padre Pío llamó a estas señales toques de gracia, eventos que parecen simples, pero que tienen un enorme impacto porque llegan en el momento justo. También hay relatos de personas que experimentaron cambios internos el día 40, no cambios externos,
sino aquellos que solo quienes los sienten desde dentro pueden reconocer. Los miedos que antes parecían enormes disminuyeron. La culpa que se había arraigado en su memoria comenzó a aflojarse. Las dudas incesantes perdieron su poder. Los sentimientos desordenados encontraron descanso. Es como si el proceso de 40 días hubiera refinado el alma, ajustado la mentalidad y organizado lo que estaba disperso. Muchas de estas personas describen el día 40 como un momento de claridad, como si finalmente vieran con sinceridad lo que antes estaba revuelto en su interior. Y por supuesto, están los relatos de respuestas inesperadas, que llegaron justo al final del ciclo. No porque Dios dependiera del día 40 para actuar, sino porque, según el Padre Pío, es en este punto cuando el alma está más disponible, más abierta, más sensible a lo que el cielo quiere comunicar. Todo el camino prepara el corazón para comprender lo que antes pudo haber sido ignorado. Muchas de estas respuestas llegaron de forma sencilla, pero con una fuerza que lo transformó todo. Una puerta que se abrió, alguien que reanudó el contacto, un cambio que finalmente sucedió, una resolución que parecía lejana, incluso un consuelo que no había llegado antes, pero que llegó precisamente ese último día. El Padre Pío llamó a todo esto el desbloqueo invisible, una expresión que revela lo que él creía que ocurre tras bambalinas en la vida espiritual. Dijo que durante los 40 días el alma atraviesa capas de resistencia interna, distracciones, miedos, dudas, ansiedades, pensamientos que intentan arrastrarnos de vuelta al mismo lugar de siempre. Pero cuando alguien decide quedarse, decide continuar, decide confiar incluso sin ver que nada cambia, algo en su interior se abre, algo se desbloquea, algo cede, y en el día 40 lo acumulado finalmente se manifiesta. No es magia, no es casualidad, sino la consecuencia de un viaje de entrega. Para el Padre Pío, este desbloqueo no era solo el final de un ciclo, sino el comienzo. Decía que el día 40 representaba el punto exacto en el que una persona dejaba de buscar solo una respuesta y comenzaba a buscar la transformación, porque a lo largo del proceso, el alma era trabajada de maneras que ni siquiera percibía. Los 40 días fueron un tiempo de purificación interior, reorganización espiritual y fortalecimiento de la fe. Y al completarse esto, la gracia encontró espacio para actuar con mayor claridad. Era como si todo lo que se había construido en silencio finalmente se hiciera visible. Esta visión es poderosa porque nos muestra que la espiritualidad no se compone solo de momentos intensos, sino de procesos continuos. Esto es lo que el Padre Pío comprendió con tanta claridad. Sabía que el alma necesita ritmo, repetición y constancia para alinearse con el movimiento de Dios. Y el día 40 es el punto donde esta constancia se convierte en revelación, respuesta, cambio real. Es donde el esfuerzo se encuentra con la gracia, donde el camino encuentra sentido, donde lo que parecía lejano se vuelve posible y la explicación continúa con normalidad, porque es precisamente en este desbloqueo invisible que comprendemos el valor de cada día del ciclo. Nada fue en vano. Si esta idea resonó contigo, escribe la palabra desbloqueo en los comentarios para que pueda ver que esta parte del viaje resonó contigo. Y cuando comprendemos este desbloqueo invisible que tantos testimonios confirman en el día 40, empezamos a percibir algo quizás aún más crucial para comprender la profundidad de este proceso. Porque, si bien hay un momento en que la gracia se manifiesta con mayor intensidad, también hay un punto vulnerable, un riesgo silencioso, una fragilidad que pocos ven y que puede comprometer todo el esfuerzo espiritual acumulado a lo largo del camino. El Padre Pío habló de esto con gran seriedad, casi como quien conoce el funcionamiento interno del alma humana y sabe exactamente dónde tropieza cuando está a punto de lograr algo importante. Aquí es donde entramos en el terror que rompe el proceso. Una verdad que repetía con firmeza, pero con cariño, porque conocía el profundo impacto que este detalle tiene. Para el Padre Pío, interrumpir incluso un solo día significaba más que un fracaso. Era como romper el hilo de la gracia que se había tejido con tanta constancia. Y esto no tenía nada que ver con el castigo ni la retribución divina. Siempre dejó claro que Dios no actúa con cuentas,
como si esperara a que la persona cometiera un error. La explicación residía en otra dimensión, en la disciplina del alma. Según él, lo que fortalece el ciclo de 40 días no es solo la oración, sino la fidelidad constante. La constancia crea raíces, la repetición crea profundidad, el compromiso crea apertura. Y cuando este ritmo se interrumpe, el alma pierde la continuidad que se estaba construyendo. Es como encender una vela con un propósito muy específico. La llama comienza pequeña, luego se estabiliza, y a medida que arde, algo dentro de nosotros también se transforma. Pero si esa vela se apaga antes de completar su recorrido, pierde el perfil, el peso, la forma que debería tener. No completa el ciclo. La luz no se consume por completo. Al Padre Pío le gustaba usar imágenes sencillas para explicar verdades profundas, y decía que un ciclo interrumpido funciona exactamente así. Una vela que se apaga antes de terminar pierde su propósito. Esta frase tiene un enorme poder simbólico porque nos muestra que la oración no es un acto aislado, sino un camino continuo que moldea gradualmente el alma. La interrupción no reinicia el proceso porque Dios se dé por vencido. Lo reinicia porque el alma pierde su ritmo. Los seres humanos funcionamos por ritmo emocional, espiritual y mental. Cuando una persona decide entrar en el ciclo de 40 días, dice, voy a pasar por todo este proceso, y cada día refuerza esa decisión. Cada repetición profundiza el propósito. Cada oración fortalece la mente para resistir las distracciones, las tentaciones, el desánimo y las dudas que inevitablemente aparecen en el camino. Por lo tanto, cuando alguien interrumpe incluso un solo día, el alma regresa al punto de partida no porque Dios haya borrado algo, sino porque la persona misma perdió el estado interior que se estaba construyendo. El Padre Pío observaba esto en las personas que acompañaba. Se dio cuenta de que quienes perseveraban, incluso ante el cansancio, la pereza, la tristeza o la falta de motivación, eran quienes llegaban al final transformados. Quienes interrumpían el ciclo siempre reportaban la misma sensación. Parece que todo ha vuelto al principio. Y así fue, no en el sentido de castigo, sino en el de un proceso. El alma necesita recomenzar para encontrar el hilo que había perdido. Por eso insistía tanto en la continuidad. No era presión, era sabiduría espiritual. Esta idea también revela algo profundo sobre las decisiones espirituales. No basta con empezar, hay que mantenerlo, hay que perseverar. Los frutos más profundos del espíritu no aparecen el primer día, ni el quinto, ni el 10º. Empiezan a surgir cuando la repetición vence la resistencia interna, cuando la persistencia vence la dispersión, cuando el propósito vence el impulso. El día 40 no es mágico en sí mismo, es mágico porque lleva el peso de los 39 días anteriores. Es la suma, es la acumulación, es el trabajo silencioso que se transforma en gracia. Y es precisamente por eso que el Padre Pío dijo que romper el ciclo era como romper un puente que se estaba construyendo ladrillo a ladrillo. No importa si el puente estaba casi terminado, si se cae antes del final, no es apto para cruzar. Y lo más impresionante es que no lo dijo para desanimar a nadie, sino para recordarnos que el camino espiritual se realiza a través de pequeños actos de fidelidad. Es la repetición la que purifica, es la perseverancia la que profundiza, es la constancia la que abre espacio para que la gracia actúe. Esta perspectiva tiene un gran impacto en nuestra perspectiva del proceso de 40 días. Nos muestra que la espiritualidad no se trata de grandes gestos, sino de pequeñas decisiones repetidas. No se trata de fuerza, sino de compromiso. No se trata de urgencia, sino de profundidad. Y esta comprensión nos prepara para ver con mayor claridad la lógica interna de este ciclo, porque cuando comprendemos el riesgo de la interrupción, también comprendemos la belleza de la continuidad y continuamos con normalidad la explicación. Es en esta continuidad que el alma se purifica, el corazón se fortalece y el propósito encuentra su camino. Si esta reflexión resonó con algo dentro de ti, escribe la palabra constancia en los comentarios para indicar que esta parte del viaje realmente te conmovió. Sabes, después de todo lo que hemos hablado,
Imagino que si has llegado hasta aquí es porque este tema te ha resonado profundamente. Por eso quiero pedirte algo muy sencillo, pero que realmente ayuda a mantener vivo este viaje. Si este contenido te ha hecho sentido, dale a me gusta. Esto me demuestra que vale la pena seguir brindándote materiales como este y también ayuda a YouTube a acercar estos temas a más personas que buscan respuestas como tú. Y si sentiste que este mensaje te conectó de verdad, comenta abajo. Estoy contigo hasta el final. Siempre leo estos comentarios y ahí es donde me doy cuenta de quienes me acompañaron hasta el último minuto. Es una forma divertida de conectar y construir esta comunidad que crece precisamente gracias a la sinceridad de quienes están aquí. Y si aún no estás suscrito al canal, suscríbete para seguir recibiendo contenido que profundiza la fe, ofrece reflexión y revela esos detalles espirituales de los que casi nadie habla, pero que hacen la diferencia en nuestras vidas. Y antes de irte, aquí tienes un video que complementa este tema y puede aportarte aún más claridad en este viaje espiritual. Haz clic y sigue conmigo.